me las dé. El día de hoy vamos a trabajar, seguimos con la misma secuencia de lo que son ecosistemas y sus problemas, ¿bien? La clase pasada nosotros vimos cómo nosotros pudimos o cómo nosotros tenemos esa opción o cómo nosotros podemos establecer dentro de los parámetros cómo nosotros conservábamos los ecosistemas, ¿bien? Pero ahora, o esta semana o el día de hoy, vamos a abordar lo que es los ecosistemas pasan por muchísimos problemas, ¿ya? Por muchísimos problemas que lamentablemente uno de los máximos problemas de los ecosistemas es la misma mano del hombre, la misma mano destructora del hombre que ha destruido como tal grandes ecosistemas que albergan vida. Recordándole que los ecosistemas son aquellos que van a albergar vida, que tienen vida como tal, desde lo micro a lo macro. Bien, y por lo tanto, esos factores que ahora influyen van deteriorando como tal los ecosistemas. Bien, ok. La competencia en trabajar en la competencia indaga, respectivas capacidades problematiza, diseña, genera, analiza datos y evalúa y comunica el proceso y resultado de esa indagación. La meta de nosotros el día de hoy es conocer los ecosistemas y sus problemas. Ojo, no al 100% vamos a conocer, sino algunos problemas en la cual diversos ecosistemas vienen vivenciando, ya como por ejemplo una de ellas es parte de la contaminación ambiental. Fíjense que nosotros siempre vamos a partir de un concepto como tal de qué es ecosistema. Bien, este concepto, fíjense que tienen que estudiárselo porque posiblemente les aparezca a ustedes en el examen virtual. Les agradezco, por favor, que practiquen en casa porque recuerden que vienen los exámenes virtuales. Bien, y un concepto que posiblemente les aparezca es un concepto de ecosistema. Bien, cuando nosotros hablamos de ecosistemas, activamos conocimiento de la clase anterior, nosotros hacemos referencia a que el medio físico donde los seres vivos habitan. Por ejemplo, desde el micro hasta el macro. Profesor, pero también conviven, por ejemplo, algunos componentes como por ejemplo el agua, las plantas, entre otros. Todo lo que involucra entre un factor ecosistémico se necesita para poder vivir. Todos nos beneficiamos, todos los seres vivos tenemos el beneficio óptimo como tal de los ecosistemas. Nosotros nos beneficiamos también porque nosotros somos seres vivos. Nos beneficiamos del agua, nos beneficiamos de las plantas, nos beneficiamos del consumo de algunos animales, entre otros. Pero ¿qué pasa? Cuando esto se excede, lamentablemente existen los problemas del ecosistema. El ecosistema actualmente está pasando por muchos problemas que ustedes ya conocen. Ya uno es la tala excesiva, otro es la caza excesiva también que ha llegado a la extinción de algunos animales como tal. Fíjense que cada animal cumple una función específica en regular la población. Cadena alimenticia, ya si falta en algunos momentos o se extingue, por ejemplo, los herbívoros, vamos a tener grandes y grandes y grandes hectáreas de planta, imagínense. Recuerden que los herbívoros regulan a las plantas. ¿Quiénes regulan a los herbívoros? Los carnívoros son los que van a regular a los herbívoros. Si lamentablemente se afecta a alguna de esa red trófica o de esa cadena alimenticia, lamentablemente vamos a tener en exceso grandes poblaciones de animales herbívoros. Entonces, siempre se necesita de que el ecosistema esté previamente establecido, es decir, que esté previamente balanceado. Y lamentablemente eso no está ocurriendo actualmente. Y eso es lo que posiblemente nosotros nos va a llevar a una futura extinción. ¿Ya? Ok. Estos ecosistemas pueden ser terrestres o acuáticos, por colocarles dos ejemplos como tal. Bien, hay problemas que afectan a los ecosistemas, como por ejemplo la contaminación, el calentamiento global, la deforestación y la pérdida de la biodiversidad. Uno de los factores que contribuye a todo el crecimiento es la contaminación. ¿Cómo nosotros contaminamos, profesor? Ya nosotros estamos acostumbrados que el término contaminar, o ya sabemos que el término contaminar es todo aquello que afecta o deteriora al medio físico donde se desenvuelven los seres vivos, como por ejemplo el ecosistema. ¿Cómo contamina? Arrojando basura al agua, por ejemplo, ya estás contaminando un ecosistema acuático. Bien, ya nosotros no consumimos peces, pescados sin contaminación. Gran parte de la contaminación que se ve como tal, se está viendo que ya nosotros consumimos animales contaminados. Todas las industrias petroquímicas arrojan desechos al mar.
Imagínense, ¿qué vamos a contaminar nosotros? Todos los animales por falta de alimentación están consumiendo plástico, están consumiendo todo tipo de elementos que contaminan y deterioran el medio físico. Grandes poblaciones, por ejemplo, del oso polar. Fíjense, el oso polar, yo vi una imagen, el oso polar, un oso polar flaco, pero muy flaco, desnutrido, porque ya lamentablemente el medio donde se desenvuelve, que es el hielo, lamentablemente es donde se está viendo afectado el ecosistema. ¿Qué pasa? Que cuando se pierde el oso polar, lamentablemente las poblaciones de focas, entre otros, como él es en este caso un animal carnívoro, lamentablemente se están, avanzan y no se logran regular. Entonces cada uno cumple una función. ¿Qué está pasando? Debemos ser reflexivos porque nosotros estamos contribuyendo a deteriorar, seguimos deteriorando. No tenemos esa conciencia desde que nacemos, vamos a la playa o de repente nos invitan a la playa y dejamos las basuras en la playa. Fíjense, todo eso va a contribuir a un deterioro como tal del ecosistema en específico. Bien, fíjense. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ok, por ejemplo, dentro de los ecosistemas acuáticos, dando un ejemplo, tenemos a lo que son los peces, viven peces, grandes cantidades de peces, cangrejos, tiburones, y ellos se desenvuelven en un medio como tal, como es el coral, ya, donde ellos se reproducen, donde ellos comen, donde ellos cazan, y distintamente lo agarran como hábitat. ¿Qué está pasando? Que debido al calentamiento global se ha ido deteriorando los corales. Los corales se han ido como quemando por el calentamiento excesivo de la Tierra. Y recuerden que si hay un calentamiento excesivo, el agua se va a calentar y lógico que no va a albergar vida en específico como tal. Bien, fíjense. Angeli, ¿seguimos en lo mismo, hija? Angeli, ¿seguimos en lo mismo, Angeli? Déjeme mandar a Angeli a sala de espera. No hay que más ir a sala de espera. Profesor, Sigue. profesor, Te escucho, hijo, ya te escucho. profesor, es sin entrada porque me acabo de, porque antes me fui al baño. Ya, está bien. Angeli la mandé a sala de espera. Que siga con la cámara apagada. Sin previa justificación. Muy bien. Ok, entonces, cuando nosotros hablamos de que en los ecosistemas acuáticos hay muchísimos animales acuáticos, el calentamiento global ha deteriorado, ha destruido como tal, ha destruido todos los que son los ecosistemas de corales. ¿Saben cuáles son los corales? ¿Saben cuáles son los corales? Grandes corales como tal, donde ellos se utilizan los peces para reproducirse, para muchas cosas que como tal, pero lamentablemente se han destruido. La misma mano del hombre, los desechos tóxicos arrojados al mar, eso contribuye a un deterioro también de la calidad del agua del mar. Fíjense que cada uno va destruyéndose a causa de la misma mano del hombre. La misma mano del hombre es el parásito más grande que ha tenido la humanidad. Es como se dice, porque es el parásito que va deteriorando, que va destruyendo, como tal, todo a su paso. Y que se buscan algunos focos ambientalistas como los ecologistas, tratar de guardar, de salvaguardar aquellos elementos que están presentes en el mar. Fíjense, por nosotros comemos peces o no, pescado. Nosotros comemos cangrejo o nunca han comido cangrejo. El cangrejo se come, por ejemplo. Los tiburones, en algunos casos, ojo, no es que se coman, pues yo nunca he comido tiburones, pero hay algunas poblaciones que lo están comiendo, como por ejemplo China, los países asiáticos están cazando en exceso estos tipos de seres vivos y lamentablemente corren el riesgo de estar en peligro de extinción, ballenas, tiburones, entre otros. Y a veces yo digo, ¿qué necesidad hay de un país o de países tan ricos de ir destruyendo o deteriorando como tal estos animalitos como tal acuáticos, que cumplen una función? Bien, a veces cazan en exceso lo que son los peces y lamentablemente si se cazan en exceso no se van a lograr reproducir como tal. Entonces, cada uno de ellos va cumpliendo un funcionamiento establecido dentro de lo que nosotros vamos conociendo como tal. Bien, vamos ingresando Fabián a esta hora.
Bien, los ecosistemas acuáticos son totalmente distintos a los terrestres, ya que tienen ellos agua, tienen salitre, entre otros, que nosotros recuerden, lamentablemente no podemos vivir por muchas cosas de procesos adaptativos, no podemos vivir si no es tener agua, agua pura, agua limpia, que comúnmente tampoco lo estamos consumiendo. Ya, agua pura de manantial, como se le dice. Bien. Luego tenemos los ecosistemas terrestres, en estos viven insectos, plantas, animales, pájaros, también convivimos nosotros, vivimos. Ya en los ecosistemas terrestres suelen haber muchas cadenas alimentarias que llevan a una gran red alimentaria. Estamos los herbívoros, los carnívoros, por ejemplo, las plantas, entre otros, y lamentablemente la gran casa de algunos de estos animales lo ha llevado a un proceso de extinción como tal, de un proceso de extinción por la casa de marfil, por ejemplo, por los huesos que tienen. ¿Saben cuál es el marfil del elefante? Por la casa, de que los huesos que tienen que sobresalen de los elefantes, ¿lo han visto? Esos huesos son de marfil, son muy buscados por los cazadores para la venta. Otros dicen, por ejemplo, el cuerno la punta del cuerno del rinoceronte. ¿Lo han visto? Esa punta que tiene afilada. Esos cuernos, según tienen propiedades medicinales, mucha ignorancia todavía que permanecen en algunas poblaciones africanas y lamentablemente buscan, los matan y venden ese hueso que tienen en este caso, estos animalitos. Entonces, eso contribuye a que se siga deteriorando, se siga incumpliendo, se siga interrumpiendo lo que son las redes tróficas. Y lamentablemente vamos a ver un proceso de extinción de muchos y muchos y muchos y muchos más animales como tal. Bien, pero lamentablemente no se ha evolucionado de manera satisfactoria como tal. Bien, muy bien. La pérdida de biodiversidad es otra de las problemáticas que vive los ecosistemas. Por ejemplo, las causas que se están extinguiendo muchísimas especies, lamentablemente, en este caso, es producido por la misma contaminación, por la misma destrucción y por la misma mano del hombre. Por ejemplo, hay especies hermosísimas que están en peligro de extinción, como los linces. Ya, los linces son felinos ya que viven en zonas montañosas, lamentablemente se están en peligro de extinción, como por colocarles así ese ejemplo, y el oso panda. El oso panda se ha buscado dentro de lo que es China el reproducir grandes poblaciones para que este animal no se extinga. Ya, y que lamentablemente por la misma caza furtiva, la destrucción de sus hogares dentro de sus ecosistemas, lamentablemente estos animalitos corren el riesgo de extinguirse definitivo. Ya, y lamentablemente no van a conocerlos las futuras generaciones como sus hijos, sus nietos, entre otros. Bien. Ese es como, por ejemplo, un ejemplo, les coloco un ejemplo de algunos animales en proceso de extinción. La deforestación, la deforestación es que muchísimos, la pérdida de bosque se produce al conseguir espacio, se desaparece un bosque, ya ustedes saben que si se desaparece un bosque, se desaparece fauna, porque en ellos, en los árboles, viven pájaros, viven roedores como las ardillas, entre otros, y ese es un hábitat necesario, lamentablemente por la misma mano del hombre, por buscar la forma de hacer zonas urbanísticas, desarrollar también un crecimiento económico, ya a través de la madera, ha destruido grandes bosques como tal. Muchísimos bosques como tal. Bien. Y además el suelo queda desprotegido ante la erosión. Recuerden que las plantas contribuyen a que se fortalezca lo que es el suelo como tal. Bien. Y por último tenemos lo que es la contaminación. Las personas arrojar basura al suelo, provocamos lo que son que muchos mueran, muchos animales, ya que estos comen por error, por hambre, y estos animales lo consumen y luego nosotros lo consumimos como tal. Ejemplo, los peces. Imagínense la gran cantidad de contaminación. Entonces, si nos fijamos, vean que dentro de los ecosistemas acuáticos y terrestres involucran lo que es la pérdida de biodiversidad, que cumple un rol, una función principal de regulación en lo que es la cadena alimenticia, la deforestación, grandes hectáreas han sido deforestadas, si se pierde, lamentablemente se sigue perdiendo como consecuencia de esta problemática, y la contaminación es cuando nosotros deterioramos un medio físico donde se desenvuelven o donde nos desenvolvemos. Bien, profesor, ¿quiénes son los que buscan que estos ecosistemas sigan permaneciendo como tal? Son aquellos, lo que rama de la biología que se llama la ecología.
Los ecólogos como tal, esta rama va a estudiar todo el medio ambiente, todos los ecosistemas, reproducción, muertes, qué falta, qué sé por qué se está deteriorando. Todos los ecólogos, que es rama de la biología, es netamente aquella que se encarga de estudiar aquellas alternativas que buscan de preservar los ecosistemas. Bien, dentro del ecosistema recuerden que muchos existen seres vivos. ¿Qué pasa? Porque se está reduciendo, por ejemplo, por dar un ejemplo, la población de leones. ¿Qué pasa? Que los elefantes ya no se están reproduciendo. Todo eso lo va a buscar lo que es la ecología, que es la ciencia que se encarga de estudiar el ecosistema como tal. Bien, yo les puedo preguntar a ustedes en el examen virtual, ¿qué es la ecología? Es la ciencia que analiza todos los elementos básicos o los elementos que contribuyen o que componen al ecosistema. Bien, muy bien. Aquí tenemos, recuerden, varios ecosistemas, terrestres, acuáticos y mixtos. También pueden ser acuáticos y terrestres a la vez, como por ejemplo el que están observando, que puede haber medio terrestre y medio acuático. Bien, por ejemplo, el cocodrilo. El cocodrilo se puede desenvolver en medio acuático y en medio terrestre, dando un ejemplo. Bien, fíjense, en lo que son los terrestres, como por ejemplo llanuras, los acuáticos donde están los peces, tiburones, entre otros, y los mixtos que ya nosotros vamos observando que pueden ser terrestres y acuáticos. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, Camila, Calic, Lionel, Lupa? No. Ninguna. Muy bien. Vamos a observar un videito. Vean que ya esto es más que lo que hemos visto, pero ahora estamos observando los problemas. Vamos a ver un video. Por favor, les agradezco que presten atención y luego vamos a avanzar con una infografía por Canva. Ya, por Canva que ya hemos trabajado. Pero ya les voy a dar los tips que vamos a hacer dentro de lo que es la infografía por Canva. Bien. Déjenme para poderles ubicar el videito.